Bueno, una de las grandes preocupaciones de la sociedad argentina y de las sociedades occidentales actualmente es el agravamiento de las desigualdades dentro de nuestras sociedades, ¿no es cierto? La distancia creciente que existe entre los que más y los que menos tienen. La cuestión es que justamente parte del problema que genera esa distancia es que personas pertenecientes a grupos sociales diferentes cada vez se cruzan menos, y el modo en que nosotros concebimos nuestro propio lugar y el lugar de los otros muchas veces está mediado por los medios masivos de comunicación, ¿no es cierto?, por las ocupaciones en las que nos desempeñamos, por las novelas, lo cual nos da ciertos elementos para comprender nuestra sociedad, pero que a veces quedan un poco anacrónicos, ¿no? En gran medida las novelas de la tarde, ¿no es cierto?, las series que vemos a veces en la televisión suelen reproducir una imagen de las sociedades y sus desigualdades un poco inspiradas en las pequeñas comunidades donde el rico del pueblo se sigue cruzando con la empleada doméstica, ¿no?, y está ahí el taxista, el comerciante, digamos, representando un poco las clases medias, y la manera entonces en la que muchas veces se piensan las desigualdades sociales, es un poco el título de la conferencia, parece inspirado en una novela de Balzac, ¿no?, en una novela del siglo XIX o principios del siglo XX, momento en el cual la gente vivía más bien en ciudades pequeñas, digamos, con un nivel de complejidad productiva relativamente sencillo, donde se encontraban en el club de barrio, en la iglesia, que son cosas que se han modificado mucho en las sociedades contemporáneas, ¿no? Entonces es ahí donde la sociología, con una mirada más panorámica, a veces contradiciendo lo que dicen las novelas y las series, puede proveernos algunos elementos un poco más actualizados para comprender las sociedades en las que vivimos. Y hay algo del diálogo que se perdió entre las ciencias sociales y la economía y toda su complejidad que es necesario retomar para poder ver cómo está compuesta la sociedad en el mundo de hoy. Efectivamente, digamos, quienes producimos hoy ciencias sociales, pero me imagino que también los artistas, los distintos voceros de la cultura, confiábamos hace 2 o 3 generaciones en que formábamos parte de un proyecto, ¿no?, modernizador, de progreso, algo que entró en crisis desde la década de los 70, 80. Las sociedades occidentales se modifican, pero no necesariamente sienten que avanzan, ¿no?, desde la amenaza de las guerras, pasando por la dificultad para profundizar nuestras sociedades democráticas y el encuentro entre los diferentes, plantea desafíos, en algunos casos éxitos o avances, como puede ser en la tolerancia de distintas formas sexuales, de distintas razas, ¿no?, de distintas opciones individuales que hoy se consideran más admisibles que hace algún tiempo, pero también donde encontramos ciertos obstáculos, incluso, como decía, ciertas regresiones como en materia de desigualdad social. Y es cierto que esa segmentación geográfica de la que hablábamos dentro de las ciudades, dentro de los países, hace que se hayan vuelto más invisibles, ¿no? O sea, la gente que trabaja en distintas ocupaciones hoy en día a veces denosta a quienes cobran planes sociales, ¿no es cierto?, imaginando un universo de holgazanes, vividores de la asistencia pública, cuando en realidad los planes sociales hoy están concentrados en la ayuda a la niñez, ¿no es cierto?, en el apuntalamiento, en la crianza de los niños, cuando la mayor parte de los hogares que cobran esos planes hoy están trabajando, digamos, y se esfuerzan cotidianamente para llegar a fin de mes, y donde no solamente los más pobres, sino que un tramo importante de la sociedad argentina en su conjunto vive la restricción económica que supone el aumento de los precios, digamos, y salarios que no pueden acompañar en la misma medida las exigencias que tiene hoy una canasta básica. Entonces, parte del desafío de la sociología es restituir ese mapa de distintos grupos, contribuir a que puedan comprenderse, a derribar ciertos mitos que generan resentimiento, desencuentro entre las personas, y también a develar esos mecanismos invisibles, como puede ser la tasa de interés, ¿no?, que permite que algunos paguen costos usurarios por un dinero en una situación desesperante y otros, en cambio, acumulen grandes fortunas, pero desde un lugar donde no se sabe bien dónde están. Toda la discusión sobre la posverdad, sobre la victoria de Trump en Estados Unidos ha puesto sobre el tapete uno de los grandes riesgos que tiene el avance de las nuevas tecnologías y en particular de las redes sociales en nuestro tiempo, ¿no?, que es no solamente que estemos segmentados en los territorios físicos y que
la gente diferente nos encuentre, sino que también estemos muy segmentados en los consumos culturales. Y entonces quienes adhieren con el gobierno lean ciertos diarios, tengan ciertos amigos y accedan a ciertas informaciones, y quienes están en contra, en cambio, lo hagan en un mundo igualmente homogéneo, pero contrario a los primeros. Entonces yo diría, parte de las alertas, los desafíos que plantea el mundo de hoy es cómo volver a restituir un espacio público donde haya divergencias, pero también donde haya una vocación de construir consensos, ¿no? O de construir discrepancias civilizadas. Creo que eso es un desafío sin duda para los medios periodísticos, que tienen que reconvertirse y ver cómo enfrentan el desafío que plantean las redes sociales, y también para quienes producimos contenidos culturales o de pensamiento social, para poder nutrir ese entendimiento y no seguir ahondando en el resentimiento y en la brecha que separa a las personas. Yo creo que la integración de grupos que estaban ajenos a la dinámica democrática puede ser vista en casi todos los casos como algo positivo. Es mejor que las identidades y los conflictos sociales se expresen en la esfera pública y política a que lo hagan por fuera o en contra de ella, ¿no? Históricamente, quienes se sentían excluidos del juego democrático, o en todo caso incapaces de dar una batalla exitosa, como podían ser las élites conservadoras o las élites económicas en distintos países de América Latina, apelaban a mecanismos como podían ser las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, o la desestabilización de los gobiernos para hacerse oír. Con lo cual yo diría, hay algo de ese proceso que merece ser recuperado como algo positivo, del mismo modo que es positivo que haya competencia electoral, ¿no? O sea, hay algunos países de América Latina donde ha habido partidos dominantes, digamos, la democracia se nutre de la competencia, y en la competencia todos podemos ser mejor. La cuestión es con qué programas y con qué consecuencias se da esa participación. Mi sensación es que tanto los partidos de centro derecha como de centro izquierda estamos un poco faltos de ideas, ¿no? Y faltos de una propuesta concreta para construir un proyecto de país y un conjunto de pasos para llegar a ese proyecto. Creo que la izquierda logró durante más de una década, improvisando, recuperando ideas de aquí y de allá, construir una alternativa política que tuvo una onda de expansión en distintos países. Creo que la derecha que está llegando es diversa, por empezar, es muy diversa, viene del extremo más fascista y reivindicador de la tortura de los militares, pasando por derechas más ayornadas, como puede ser la Argentina, donde conviven, digamos, votantes a favor y en contra del aborto, ¿no es cierto?, militantes de ONGs con cierta sensibilidad social y empresarios o viejos conservadores que defienden a la dictadura. Con lo cual aquí me parece que el proceso ha sido como más heterogéneo, más tenso, pero donde también falta un programa claro en un comienzo, más allá de la normalización económica del país, a qué más podemos apresar, a qué más podemos aspirar como proyecto superador. Y hoy en día, desgraciadamente, el gobierno y el país en su conjunto está sumido en el dilema entre la tasa de interés y el dólar, y en un cortoplacismo absoluto, ¿no?, que impide pensar otro tipo de desafíos que, si bien se están enfrentando o no, digamos, quedan muy opacados por la fragilidad macroeconómica. Creo que parte del gran problema que vive la Argentina hoy y que vive la confiabilidad de sus instituciones es que pensamos en términos de jueces kirchneristas o antikirchneristas, periodistas kirchneristas o antikirchneristas, ¿no?, científicos sociales que quedan de un lado o del otro lado de la grieta. Yo creo que hay que fortalecer las instituciones intermedias y sus horizontes de sentido específicos. Para los jueces, la justicia; para los científicos o los pensadores sociales, la verdad, la originalidad, la solidez de sus ideas; para los educadores, la calidad educativa y la integración de los niños en las escuelas, ¿no es cierto?; para los periodistas, la búsqueda de la transmisión de una verdad lo más imparcial o, en todo caso, matizada posible. Yo creo que parte de
de la solución a los problemas que enfrenta hoy el país es a que se revalúe, no solo se le dé estabilidad y valor a la moneda nacional, sino también a esos distintos espacios específicos, esas responsabilidades específicas, más allá del partido que ocupe la Casa Rosada, ¿no? Y más allá de las afinidades que tengan cada una de esas personas que pueblan esas instituciones.